Capítulo 1. La decisión que cambió una vida. 15 de marzo de 1984. El comisario Carlos Rodríguez recibió la visita más peligrosa de su carrera policial. Pablo Escobar le ofreció la elección más famosa del narcotráfico colombiano: plata o plomo. Carlos eligió la plata y vivió 25 años con esa decisión. En 2009, cuando los médicos le dijeron que tenía cáncer terminal, decidió confesar la verdad que lo había atormentado durante décadas. Antes de comenzar esta historia sobre las consecuencias psicológicas de una decisión imposible, suscríbete al canal para no perderte las confesiones más impactantes del mundo del narcotráfico. Carlos Rodríguez había sido un policía ejemplar durante 12 años cuando Pablo Escobar cambió su vida para siempre. A los 34 años era comisario de la Estación Central de Medellín, casado con María Elena, padre de 2 hijos pequeños, Andrés de 8 años y Sofía de 6. Su salario mensual era de 45.000 pesos colombianos, apenas suficiente para mantener a su familia en una casa modesta del barrio Laureles. La mañana del 15 de marzo de 1908, Carlos llegó a la estación a las 7:00 a.m., revisó los informes nocturnos y se preparó para una jornada de rutina. No sabía que esa noche su vida cambiaría completamente. A las 6:30 p.m., cuando Carlos se preparaba para terminar su turno, su secretaria le informó que tenía una visita. «Comisario, hay un señor que dice que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que es sobre un asunto muy importante». «¿Dio su nombre?», preguntó Carlos. «Sí, señor, Pablo Escobar». Carlos sintió que la sangre se le helaba. Todos en la policía colombiana conocían ese nombre. Pablo Escobar ya era el narcotraficante más poderoso del país, pero aún no había alcanzado la notoriedad mundial que tendría en años posteriores. Capítulo 2. El encuentro fatídico. Pablo Escobar entró a la oficina de Carlos acompañado por 2 hombres que claramente eran guardaespaldas. Vestía un traje elegante, corbata y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era más joven de lo que Carlos había imaginado, pero su presencia llenaba completamente la habitación. «Comisario Rodríguez», dijo Pablo, extendiendo la mano. «Mucho gusto. Soy Pablo Escobar». Carlos estrechó la mano, notando que era firme, pero no agresiva. «Señor Escobar, ¿en qué puedo ayudarlo?» «Directamente al grano», sonrió Pablo. «Me gusta eso en un hombre. Comisario, tengo entendido que usted es un oficial honesto. Eso me parece admirable». Carlos no respondió, esperando a ver hacia dónde se dirigía la conversación. «Pero también tengo entendido», continuó Pablo, «que usted tiene una familia hermosa, una esposa que trabaja medio tiempo como enfermera, 2 niños pequeños, y que su salario de policía no es exactamente generoso». Carlos sintió una combinación de miedo e ira. «¿Cómo sabe usted sobre mi familia?» «Comisario, yo sé muchas cosas. Por ejemplo, sé que usted ha estado tratando de conseguir un préstamo para comprar una casa más grande. Sé que su hijo Andrés necesita lentes y que no han podido pagarlo. Sé que su esposa está trabajando turnos dobles en el hospital para ayudar con los gastos». La precisión de esta información aterrorizó a Carlos. Pablo obviamente había estado investigándolo durante algún tiempo. Capítulo 3. La propuesta imposible. Pablo se sentó en la silla frente al escritorio de Carlos, cruzó las piernas y adoptó una expresión más seria. «Comisario, voy a ser completamente honesto con usted. Necesito que ciertos aspectos de mis operaciones comerciales no sean interferidos por la policía local. No le estoy pidiendo que haga nada activo, solo que ocasionalmente mire hacia otro lado». Carlos respiró profundamente. «¿Y si me niego?» «Bueno», Pablo sonrió nuevamente, pero esta vez la sonrisa era fría. «Esa es su elección, por supuesto, pero quiero asegurarme de que entienda todas las opciones disponibles». Pablo hizo una seña a uno de sus guardaespaldas, quien colocó una maleta negra sobre el escritorio de Carlos. «Opción número 1», dijo Pablo, abriendo la maleta. Carlos vio más dinero del que había visto en toda su vida. Billetes de diferentes denominaciones, perfectamente organizados, llenaban completamente la maleta. «Hay 500.000 pesos ahí», explicó Pablo, «más de un año de su salario. Con esto puede comprar esa casa que quiere, pagar por los lentes de Andrés y asegurar que su familia viva cómodamente».
Pablo cerró la maleta y hizo otra seña. El segundo guardaespaldas se abrió la chaqueta lo suficiente para mostrar una pistola. Opción número 2, dijo Pablo, su voz volviéndose más seria. Plomo. Capítulo 4. La presión psicológica. Carlos entendió perfectamente el mensaje. No era solo una amenaza contra él, era una amenaza contra su familia. Comisario, continuó Pablo, quiero que sepa que no soy un hombre violento por naturaleza. Prefiero hacer negocios de manera civilizada, pero también soy un hombre práctico. No puedo permitir que obstáculos innecesarios interfieran con mis operaciones. Carlos miró la maleta, luego a Pablo, luego a los guardaespaldas. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una tercera opción que no existía. ¿Qué tipo de cooperación esperaría usted?, preguntó Carlos finalmente. Muy simple, respondió Pablo. De vez en cuando recibirá una llamada telefónica informándole sobre operativos planificados en ciertas ubicaciones. Todo lo que necesito es que esos operativos se retrasen por, digamos, 2 o 3 horas. Solo eso, nada más. No le estoy pidiendo que participe en actividades criminales, solo que ajuste ligeramente el horario de ciertas operaciones oficiales. Pablo se inclinó hacia adelante. Comisario, piense en su familia, piense en el futuro de sus hijos. Vale la pena arriesgar todo eso por principios abstractos. Capítulo 5. La decisión fatídica. Carlos cerró los ojos por un momento. Pensó en María Elena trabajando turnos dobles, llegando a casa exhausta cada noche. Pensó en Andrés, quien tenía dificultades en la escuela porque no podía ver bien la pizarra. Pensó en Sofía, quien había pedido una bicicleta para su cumpleaños, pero sabía que no podrían permitírsela. Luego pensó en su juramento como policía, en los valores que había aprendido de su padre, también policía, en el tipo de hombre que había querido ser cuando decidió dedicar su vida a servir y proteger. ¿Cuánto tiempo tendría para decidir?, preguntó Carlos. Ya decidió, sonrió Pablo. La pregunta que me hizo me dice que está considerando la propuesta seriamente. Un hombre que realmente fuera a rechazarla ya me habría dicho que no. Pablo tenía razón y Carlos lo sabía. Si acepto, dijo Carlos lentamente, ¿cómo puedo estar seguro de que mi familia estará protegida? Comisario, un hombre en mi posición no llega donde está rompiendo promesas. Si usted me respeta, yo lo respeto. Si usted cumple con nuestro acuerdo, su familia estará más segura de lo que ha estado en su vida. Carlos miró nuevamente la maleta. 500,000 pesos, más dinero del que ganaría en un año entero de trabajo honesto. ¿Y si las cosas cambian? ¿Y si en algún momento ya no puedo cooperar? Entonces hablamos, respondió Pablo. Como caballeros, como hombres de negocios. Siempre hay soluciones cuando ambas partes actúan de buena fe. Carlos respiró profundamente. Acepto. Capítulo 6. La primera transacción. Pablo sonrió genuinamente por primera vez en toda la conversación. Excelente decisión, comisario. Sabía que usted era un hombre inteligente. Se levantó y extendió la mano nuevamente. Carlos la estrechó, sellando un acuerdo que lo perseguiría durante el resto de su vida. La maleta es suya, dijo Pablo. Considérelo un pago adelantado por futuros servicios. Recibirá una llamada dentro de las próximas 2 semanas con su primera consulta. Pablo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Comisario, una última cosa. Este acuerdo es entre usted y yo, su esposa, sus hijos, sus colegas. Nadie más necesita saber sobre nuestro arreglo. ¿Entendido? ¿Entendido? Excelente. Que tenga una buena noche, comisario. Y por favor, salúdeme a María Elena y a los niños. La mención específica de los nombres de su familia envió un escalofríos por la columna de Carlos. Pablo se había ido, pero el mensaje era claro. Sabía exactamente dónde encontrarlos si fuera necesario. Capítulo 7. Las consecuencias inmediatas. Esa noche, Carlos llegó a casa con la maleta. Le dijo a María Elena que había recibido un bono especial por servicios excepcionales. Ella estaba tan feliz que no hizo demasiadas preguntas. Durante las siguientes semanas, la familia Rodríguez experimentó un cambio de vida. Compraron la casa que habían estado soñando. Andrés recibió sus lentes. Sofía tuvo no solo una bicicleta,
sino también clases de ballet que había querido tomar. María Elena dejó sus turnos dobles en el hospital. Por primera vez en años, la familia cenaba junta todas las noches. «No sé qué hiciste para conseguir ese bono», le dijo María Elena a Carlos una noche. «Pero gracias, los niños están tan felices». Carlos sonrió, pero por dentro se sentía vacío. Cada vez que veía la felicidad de su familia, recordaba cómo la había comprado. Capítulo 8. La primera llamada. 2 semanas después del encuentro con Pablo, Carlos recibió la primera llamada. «Comisario Rodríguez», dijo una voz que no reconoció. «Soy Juan, represento los intereses del señor Escobar. Mañana a las 3:00 p.m. está programado un operativo en el almacén de la calle 45 con carrera 80. Necesitamos que ese operativo se retrase hasta las 6:00 p.m. ¿Solo 3 horas? Solo 3 horas. ¿Algún problema?». Carlos pensó rápidamente. Podía inventar una emergencia, crear una distracción, encontrar una excusa para retrasar el operativo. Era técnicamente posible. «No hay problema». «Excelente. Gracias por su cooperación». La llamada terminó. Carlos se quedó mirando el teléfono, dándose cuenta de que acababa de cruzar una línea de la que nunca podría regresar. Capítulo 9. El patrón se establece. Durante los siguientes meses, las llamadas llegaron regularmente. 1 o 2 veces por semana, Carlos recibía información sobre operativos que necesitaban ser. Nunca eran solicitudes imposibles, nunca involucraban operaciones de alto perfil que pudieran llamar la atención. Carlos desarrolló un sistema. Inventaba problemas mecánicos con los vehículos, creaba emergencias administrativas, incluso fingía enfermedades ocasionales. Sus colegas comenzaron a notar que tenía mala suerte con los horarios, pero nadie sospechaba la verdad. El dinero continuó llegando, no en cantidades tan grandes como la primera vez, pero regular y consistentemente. La familia Rodríguez prosperó. Compraron un carro nuevo. Los niños comenzaron a asistir a escuelas privadas. María Elena pudo tomar las clases de computación que siempre había querido, pero Carlos comenzó a cambiar. Dormía mal, tenía pesadillas, se volvió más irritable, más distante con su familia. Capítulo 10. El peso de la culpa. Para 1987, 3 años después de su primer encuentro con Pablo, Carlos era oficialmente uno de los comisarios más exitosos de Medellín. Su estación tenía estadísticas de criminalidad relativamente bajas, sus operativos rara vez fallaban completamente y sus superiores lo consideraban un oficial competente. Pero Carlos sabía la verdad, sabía que sus éxitos estaban construidos sobre una mentira, sabía que cada día que iba a trabajar estaba traicionando su juramento y a sus colegas honestos. «¿Estás bien?», le preguntó María Elena una noche. «Has estado muy callado últimamente». «Solo trabajo», respondió Carlos. «Mucha responsabilidad. Tal vez deberías pedir unas vacaciones». «Has estado trabajando muy duro». Carlos sabía que no eran las vacaciones lo que necesitaba, era escapar de la trampa en la que se había metido, pero también sabía que era imposible. Capítulo 11. El intento de escape. En 1988, Carlos intentó romper el acuerdo. Durante una de las llamadas regulares, le dijo a Juan que ya no podía cooperar. «Comisario», respondió Juan calmadamente, «¿está seguro de esa decisión?». «Sí, he hecho suficiente. Quiero terminar este arreglo». «Entiendo. El señor Escobar esperaba que esto pudiera suceder eventualmente. ¿Podemos reunirnos mañana para discutir los términos de la separación?». Carlos se sintió aliviado. Había sido más fácil de lo que esperaba. Al día siguiente, Juan llegó a la estación, pero no vino solo, trajo fotografías. «Comisario», dijo Juan colocando las fotos sobre el escritorio, «antes de finalizar nuestro acuerdo, quería mostrarle algo». Las fotografías mostraban a Andrés saliendo de su escuela, a Sofía jugando en el parque, a María Elena comprando en el supermercado. Todas habían sido tomadas durante la semana anterior. «Hermosa familia», comentó Juan. «Sería una lástima si algo les pasara». Carlos entendió el mensaje. No había escape. Capítulo 12. 25 años de tormento. Desde 1984 hasta 2009, Carlos Rodríguez vivió una doble vida. Externamente, era un policía respetado que había alcanzado el rango de coronel. Su familia prosperó, sus hijos crecieron,
y fueron a la universidad, y María Elena nunca sospechó la verdad sobre su prosperidad. Pero internamente Carlos se desintegraba lentamente. Desarrolló problemas de sueño que empeoraron con los años. Comenzó a beber más de lo que debería. Se volvió obsesivo con la seguridad de su familia, siempre preocupado por amenazas que solo él conocía. Papá siempre parecía nervioso, recordaría más tarde Andrés. Incluso cuando las cosas iban bien, él actuaba como si estuviera esperando que algo malo pasara. Carlos nunca pudo disfrutar completamente de su prosperidad, porque sabía de dónde venía. Cada vez que veía a sus hijos graduarse, cada vez que celebraba un aniversario con María Elena, una parte de él recordaba que todo estaba construido sobre una mentira. Capítulo 13. El diagnóstico que cambió todo. En enero de 2009, a los 59 años, Carlos comenzó a experimentar fatiga extrema y pérdida de peso inexplicable. Después de varias pruebas médicas, los doctores le dieron el diagnóstico que tenía: cáncer de páncreas en etapa avanzada. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Carlos al oncólogo. Con tratamiento agresivo, tal vez 6 meses. Sin tratamiento, probablemente 3. Carlos se quedó en silencio durante varios minutos. Luego preguntó: ¿hay alguna posibilidad de recuperación? Lo siento, coronel. El cáncer está muy avanzado. Esa noche, Carlos no pudo dormir, no por miedo a la muerte, sino por la realización de que iba a morir llevándose un secreto que había envenenado su vida durante... Capítulo 14. La decisión de confesar. Carlos había guardado el secreto de su acuerdo con Pablo Escobar incluso después de la muerte del narcotraficante. Pablo había muerto, pero Carlos sabía que el mundo del narcotráfico tenía memoria larga y que revelar su colaboración podría poner en peligro a su familia. Pero ahora, enfrentando su propia muerte, Carlos se dio cuenta de que no podía llevarse este peso a la tumba. Contactó al periodista investigativo Ricardo Calderón, quien había cubierto la época de Pablo Escobar y tenía reputación de manejar fuentes sensibles con discreción. Señor Calderón, le dijo Carlos durante su primera reunión, tengo algo que confesarle, algo que he guardado durante 25 años y que está matándome por dentro. Durante las siguientes semanas, en una serie de entrevistas grabadas en secreto, Carlos reveló toda la verdad sobre su relación con Pablo Escobar. Capítulo 15. La confesión completa. Elegí la plata, le dijo Carlos a Ricardo durante su última entrevista. Elegí la plata y destruí mi alma en el proceso. Carlos describió cada detalle: el primer encuentro, las llamadas regulares, los operativos retrasados, los años de vivir con miedo y culpa. ¿Cuántas operaciones policiales fueron comprometidas por su cooperación?, preguntó Ricardo. No las conté todas, respondió Carlos, pero durante 25 años probablemente recibí 200 o 300 llamadas. Cada una representaba una oportunidad perdida de arrestar criminales, de confiscar drogas, de proteger a la sociedad. ¿Alguna vez consideró las víctimas de esas operaciones fallidas? Carlos comenzó a llorar todos los días, cada día de mi vida desde 1984. Sé que mi silencio permitió que toneladas de cocaína llegaran a las calles. Sé que mi cooperación contribuyó a la violencia que plagó a Colombia durante décadas. Capítulo 16. El costo personal. ¿Valió la pena?, preguntó Ricardo. Su familia prosperó. Sus hijos recibieron educación. Vivieron cómodamente. No, respondió Carlos sin hesitación. No valió la pena. Mi familia habría preferido ser pobre y honesta a ser próspera y corrupta. El dinero nos dio comodidades materiales, pero me robó la capacidad de disfrutarlas. Carlos explicó cómo la culpa había afectado cada aspecto de su vida. No podía abrazar a mis hijos sin recordar que su educación fue pagada con dinero sucio. No podía besar a mi esposa sin saber que le estaba mintiendo todos los días. ¿Ella nunca sospechó? Tal vez sí. María Elena es una mujer inteligente, pero creo que eligió no hacer preguntas porque le gustaba la estabilidad que el dinero proporcionaba. Carlos pausó, tratando de controlar sus emociones. Esa es otra cosa que me atormenta. Corrompí no solo mi propia integridad, sino que puse a mi familia en una posición donde se beneficiaron de actividades criminales sin saberlo. Capítulo 17. La revelación a la familia. Después de completar las entrevistas con Ricardo, Carlos sabía que tenía que contarle la verdad a su familia antes de que la historia se hiciera pública.
reunió a María Elena, Andrés y Sofía en la sala de su casa una tarde de domingo. Sus hijos, ahora adultos exitosos, habían venido para el almuerzo dominical familiar. Familia, comenzó Carlos, necesito contarles algo que he guardado durante 25 años. Algo que explica de dónde vino realmente nuestro dinero. Durante las siguientes 2 horas, Carlos reveló toda la verdad. Su familia escuchó en silencio creciente incredulidad. María Elena fue la primera en hablar. ¿Todo este tiempo, 25 años de mentiras? Sí, respondió Carlos, y me he odiado a mí mismo todos los días por eso. Andrés, ahora ingeniero, estaba furioso. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes cómo esto afecta a todo lo que hemos logrado? Sí, dijo Carlos, lo sé. Sofía, que trabajaba como médica, hizo la pregunta más dolorosa. Papá, ¿cuántas personas murieron porque tú ayudaste a Pablo Escobar? Carlos no pudo responder. Capítulo 18. Las consecuencias finales. La historia de Carlos fue publicada por Ricardo Calderón en abril de 2009, 3 meses antes de la muerte del excoronel. La revelación causó un escándalo en Colombia y reabrió debates sobre la corrupción policial durante la época de Pablo Escobar. La familia Rodríguez enfrentó consecuencias sociales inmediatas. Andrés perdió varios contratos de ingeniería cuando sus clientes se enteraron de la historia. Sofía enfrentó susurros y miradas en el hospital donde trabajaba. María Elena se convirtió en objeto de chismorreo en su vecindario. Perdimos más que dinero, reflexionó María Elena en una entrevista posterior. Perdimos nuestra reputación, nuestro lugar en la comunidad y la confianza en nuestros propios recuerdos. Pero también hubo consecuencias positivas inesperadas. La confesión de Carlos inspiró a otros oficiales corruptos a hablar sobre sus propias experiencias. Su testimonio ayudó a los investigadores a entender mejor cómo Pablo Escobar había penetrado las instituciones colombianas. Capítulo Yeso y muere. Las últimas palabras. Carlos Rodríguez murió el 15 de julio de 2009, exactamente 25 años y 4 meses después de su primer encuentro con Pablo Escobar. Sus últimas palabras, dirigidas a María Elena, fueron: ahora puedo dormir en paz. En su funeral, varios colegas policías hablaron sobre la importancia de su confesión final. Carlos cometió errores terribles, dijo el general Antonio Méndez, pero su coraje para admitir esos errores y enfrentar las consecuencias lo redime parcialmente. Ricardo Calderón, el periodista que documentó su historia, escribió en su obituario: Carlos Rodríguez vivió 25 años como un hombre dividido. En sus últimos meses, eligió la verdad sobre la comodidad, la honestidad sobre la seguridad. Es una lección para todos nosotros sobre el precio real de la corrupción. Epílogo: el legado de una confesión. La historia de Carlos Rodríguez se convirtió en un caso de estudio en las academias de policía de Colombia. Se usa para enseñar a los nuevos oficiales sobre las consecuencias a largo plazo de la corrupción, no solo para la sociedad, sino para los propios individuos que la practican. El caso Rodríguez muestra que la corrupción es un veneno que destruye desde adentro, explica la profesora de ética policial, Dra. Carmen Mejía. Carlos recibió dinero, pero perdió su alma. Su familia ganó prosperidad material, pero perdió integridad moral. La confesión de Carlos también ayudó a los historiadores a entender mejor el alcance de la influencia de Pablo Escobar en las instituciones colombianas. Su testimonio proporcionó evidencia concreta de cómo el narcotraficante utilizaba la estrategia plata o plomo para corromper funcionarios públicos. Hoy, la casa que Carlos compró con el primer pago de Pablo Escobar alberga un centro comunitario para víctimas de la violencia del narcotráfico. María Elena donó la propiedad después de la muerte de su esposo diciendo: esta casa fue construida con dinero sucio, al menos ahora puede servir para algo bueno. La historia de Carlos Rodríguez nos recuerda que detrás de las grandes narrativas del narcotráfico hay historias humanas individuales de decisiones morales, consecuencias personales y el peso duradero de nuestra selección. Cuando Pablo Escobar le ofreció plata o plomo a Carlos Rodríguez en 1984, estaba ofreciendo más que dinero o muerte. Estaba ofreciendo una elección entre dos tipos de vida, una construida sobre principios
y otra construida sobre compromiso. Carlos eligió los compromisos y pasó el resto de su vida pagando el precio. Hasta aquí la historia del hombre que eligió la plata y vivió 25 años de tormento silencioso. Si esta confesión te impactó, comparte este video y suscríbete para más historias que revelan el costo humano real del narcotráfico. ¿Qué opinas sobre la decisión de Carlos? ¿Entiendes por qué eligió la plata? ¿Crees que su confesión final lo redime? Déjanos tus comentarios abajo.